Saludos, nos encontramos en el Centro Español de Sindonología y hoy vamos a iniciar una pequeña sesión, bueno, más bien 4 sesiones seguidas, que constituyen una especie de pequeño cursillo sobre los estudios realizados, sobre todo por el Centro Español de Sindonología, en torno al Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Simplemente recordar que el Centro Español de Sindonología es una asociación cultural que tiene como objeto el estudio de la síndone, es decir, la sábana santa, pero también de otras reliquias, siempre que nos lleven a conocer más a Jesús como personaje histórico y que sean reliquias que puedan ser estudiadas desde un punto de vista científico, aunque luego las tratemos desde todos los puntos de vista. Pues bien, este pequeño curso se llama El Santo Sudario de Oviedo y hemos subtitulado en 4 charlas, porque queremos que este sea el contenido. Las 4 charlas van a ser pues 4 partes. En la primera parte hablaremos de la veneración tradicional al estudio científico, la que vamos a dar inmediatamente después de esta diapositiva. La segunda parte es el estudio hematológico forense de las manchas, que requiere un estudio un poco más detallado. La tercera parte la hemos titulado con una pregunta: ¿podemos identificar al hombre del sudario? Y la última parte será la relación del sudario con la síndone. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la primera charla, que hemos dicho que sería de la veneración tradicional al estudio científico. En esta vamos a hablar de lo que es la documentación del sudario, de su historia, en fin, algunos aspectos que iremos viendo. Y vamos a empezar haciendo algo que es necesario hacer tanto cuando se da una charla a título general del sudario como si queremos profundizar más. Lo primero que hay que aclarar es la terminología, porque desgraciadamente hay una cierta confusión. Es muy típico que la gente nos diga: van a hablar del sudario de Cristo. Sí, pero yo muchas veces pienso, pero lo que yo llamo el sudario de Cristo no es lo que llama usted el sudario de Cristo, porque hay mucha gente que por influencia francesa utiliza para la sábana la palabra suaire, sudario. Y esto, claro, se puede hacer hoy en día porque desde un punto de vista pues actual, según la Real Academia, efectivamente sudario es el equivalente a una mortaja, pero en el tiempo de Jesús, sudarión, que es la palabra que utilizan, que utiliza San Juan, sudarión, como vamos a ver, es una expresión que equivaldría a pañuelo, a una tela relativamente pequeña. Por tanto, sudario no puede ser la sábana de Turín, por eso no se puede hablar del sudario de Turín, pero sí se puede hablar del sudario de Oviedo, que es justo lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, lo primero, por tanto, es distinguir que una cosa era la sábana, la síndone en griego, y otra cosa era el sudario, o sea, el suer, que es, el sudarión en griego, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, como he dicho, los evangelistas pues se distribuyen en 2 grupos, ¿no? En un grupo están los 3 primeros evangelios, los sinópticos, son Mateo, Marcos y Lucas, y en el otro bloque, completamente distinto, está San Juan, que escribe cuando ya los evangelios están, los 3 sinópticos están escritos, y lo que hace es completar y ampliar lo que dicen los anteriores. Entonces, la terminología de los evangelios es distinta precisamente en esos 2 bloques. Por una parte tenemos lo que dicen los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Aquí tenemos un texto que es prácticamente igual, solamente cambia una palabra en Mateo, que añade un adjetivo para la síndone. Vamos a ver que dice concretamente síndone catará, mientras que Marcos y Lucas dicen simplemente síndone. Es decir, está diciendo que José de Arimatea envolvió a Jesús en una sábana pura, síndone catará. Catará, de ahí viene la palabra cátaro, es puro en griego. Entonces no es una sábana limpia, es una sábana pura, de limpieza legal. Y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Esto prácticamente es lo mismo que dicen Mateo, tanto Mateo, Marcos como Lucas. Sin embargo, ahí no se menciona el sudario para nada, pero sí lo hace San Juan. San Juan cita la palabra sudarión, lo que nosotros diríamos sudario en español, que en definitiva es un pañuelo para el sudor. Lo cita 2 veces, tanto cuando se habla de la resurrección de Lázaro como cuando se habla de la resurrección de Jesús. Sin embargo, se refieren a 2 tipos de enterramientos distintos, porque en el caso de Lázaro se dice que salió el difunto atado de pies y manos con vendas, kairiai, que es lo que la palabra vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudarión, en un sudario. Eso es lo que se dice. Por tanto, sabemos que Lázaro había sido enterrado no con una sábana grande, sino vendado su cuerpo con un pañuelo en el torno al rostro.
Es prácticamente la misma expresión, la de sudario, pero no la de vendas, la que utiliza después en el capítulo 20, y concretamente el sudario se cita en el versículo 7. Juan 20, en el versículo 7, habla de sudarión, y aquí lo dice de otra manera. Dice que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, contempló, el primer discípulo que llega, mira, dice, y contempló allí los lienzos tendidos, es decir, ta ozonía keímena, es decir, lienzos aplanados, deshinchados, caídos, puestos, todo menos unas vendas tiradas por el suelo, porque eso no lo ponía el Evangelio, a pesar de que durante un montón de años ha sido la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Ahora la última versión ha quitado lo de las vendas, que no aparecían por ningún lado, porque vendas ya hemos visto que son cairiae, y por otra parte lo de por el suelo, que tampoco, es decir, lo que dice son los lienzos deshinchados, caídos, puestos, pósita, dice la Vulgata. Dice, y el sudarión que había cubierto su cabeza, en pasado, había cubierto su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su sitio aparte. Es decir, ahí tenemos, dijéramos, una versión mucho más completa de lo que normalmente se suele traducir, porque se traduce muy mal esta expresión, ¿no? Es decir, siempre se ha dicho que era como la cruz de los exégetas, es el capítulo 20 de San Juan, porque el evangelista sabe lo que está diciendo y sabe lo que ha visto, pero no lo deja claro, y sobre todo porque el griego utiliza unas palabras que son muy precisas, que no tienen a veces traducción exacta a otros idiomas. Bueno, o sea que en definitiva, sudarión aparece 2 veces en Juan, en el capítulo 11 y en el capítulo 20. Lo que pasa es que utilizándose de forma distinta, porque en el caso de el resucitado Lázaro, pues este estaba además vendado, y en el caso de Jesús no, porque se había utilizado una sábana grande. Cuando se utilizaba una sábana grande para cubrir todo el cuerpo, el pañuelo que se hubiera utilizado para el transporte entre la cruz y el sepulcro, que por tanto recogía el líquido pulmonar que salía de la cabeza del ajusticiado, ese pañuelo tenía que quitarse porque no se enterraba junto al cadáver, pero no dentro de la sábana. Por tanto, esto es lo primero que hay que aclarar. Un sudario no era lo mismo que una mortaja. En el tiempo de Jesús, no, aunque hoy día se pueda admitir. De hecho, la palabra sudario, pues, puede tener más acepciones, porque también se llama sudario no una prenda que sea exclusivamente funeraria, sino, por ejemplo, una prenda que utilizan los orientales para, como una especie de, bueno, lo que sería el equivalente a la estola que utilizan actualmente los sacerdotes, pero pues una especie de pañuelo que va colgando para recoger el sudor de la nuca y de la cabeza, ¿no? O sea que eso podría ser un sudario. Lo que ocurre es que un sudario también podía usarse para cubrir la cabeza de un ajusticiado cuando este tenía el rostro deformado, por ejemplo. En el caso del Jesús crucificado es indudable que tuvo que utilizarse ese pañuelo que cita San Juan y que estaba, cuando llegan al sepulcro, junto a los lienzos. Ese pañuelo pues se habría usado para el transporte. Y eso es lo que nosotros vamos a ver si es o no el sudario de Oviedo. Pero está claro que en el caso de Jesús se utilizó un sudario, porque lo dice Juan. Y ya digo, se puede utilizar perfectamente con esa misión, y esto es justo lo que nosotros estamos pensando que ocurrió. Luego, está claro que Pedro y Juan llegan al sepulcro, se ven ahí los lienzos, y como ya hemos dicho otras veces en otras charlas, bueno, ¿qué hacían con los lienzos? Pues eso era un verdadero problema, porque lo que hacían habitualmente era dejar los lienzos con el cadáver, y al año se recogían los huesos, se metían en un osario y se acabó. Todo lo que hubiera tocado el cadáver tenía que quedarse allí. Pero si lo que está diciendo el evangelista es que cuando llegan al sepulcro no hay nada, es decir, el cuerpo ha desaparecido, están los lienzos solos, pues entonces no sabían qué hacer, porque evidentemente eso no estaba previsto. Y pues ¿qué pasó con los lienzos? Hay algunas referencias muy antiguas que nos hacen clara la distinción entre la sábana y el sudario, aparte de los propios evangelios, ¿no? Por ejemplo, las actas de Pilatos, que son un evangelio apócrifo, dice: y me envolviste en una sábana limpia y pusiste un sudario sobre mi cabeza. Eso confirma lo que dicen los evangelios. Y la verdad es que, aunque no lo dijeran los apócrifos daría lo mismo, pero también es bueno ver que hay textos antiguos, de una cierta antigüedad, que también hablan de la distinción entre una cosa y otra. Lo que ocurre es que efectivamente todo el mundo conoce la síndone, casi todos, y sobre todo los que estáis escuchándome, seguro que os suena la sábana santa de Turín, si no, no estaríais aquí.
Pero, sin embargo, no todo el mundo conoce el sudario ni todo lo que se ha investigado sobre el sudario de Oviedo. Entre otras cosas porque inicialmente es una investigación que se hizo con verdadero sigilo, es decir, no queriendo hacer público ningún resultado hasta que no hubiera resultados que hacer públicos y sin hablar con periodistas. Y cuando ya esto se ha conocido y pueden decir muchas cosas, pues la verdad es que como no hemos creado una expectación al respecto, pues poca gente se ha enterado realmente de la importancia de nuestras investigaciones. Pero decía, todos conocen la síndone, pero no así el sudario. La sábana de Turín no es materia de estas charlas, 4, y por tanto la vamos a dejar al margen, pero sí podemos hablar de ella, sobre todo hablaremos en la última charla, por comparación. Es decir, porque nosotros tenemos las huellas de un crucificado que parece que es Jesús de Nazaret en la síndone, y el sudario se atribuye al mismo sujeto, entonces tiene que haber puntos de coincidencia, si no los hubiera sería realmente muy sospechoso. Pues bien, si colocamos al mismo tamaño, a la misma proporción, la sábana y el sudario, veremos que la sábana es muchísimo más grande, porque claro, ha cubierto completamente el cuerpo de un hombre de 1,80 m aproximadamente. Y el sudario, pues es un pañuelo que ha estado anteriormente a la sepultura definitiva, envolviendo como si fuera una especie de capucha la cabeza. Pero lo que son las manchas centrales del sudario, que vemos aquí, por cierto, en esta reproducción, lo que son estas manchas principales son básicamente el tamaño de una cara, de una cabeza. Esto lo iremos explicando, de manera que lo que tenemos que tener claro es que el sudario tiene un tamaño mucho más pequeño. Hemos utilizado esta réplica precisamente para que se vea la proporción que existe con una persona, ¿no? Que, como yo, que está sentado al lado. Entonces, esto está claro, ¿no? Es decir, el sudario es un ejemplo de lo que sería un sudario en tiempo de Jesús y la sábana un ejemplo de lo que sería un lienzo funerario en tiempo de Jesús. Ya he dicho, porque me he adelantado y por tanto no hacía falta volverlo a repetir, pero bueno, ya que está aquí la diapositiva, que los apóstoles tenían un problema cuando vieron que estaban allí los lienzos, porque, como digo, los lienzos que tenían sangre dejaban impuros a quienes los tocaban. Y además no se podían tocar, se dejaban en una tumba y solamente se recogían en el momento en que constara junto con los restos del cadáver. Pero, como he dicho, si el cadáver no estaba, ¿qué debían hacer con los lienzos, ¿no? Esto es un problema que hay que plantearse, porque para los judíos está todo perfectamente definido y saben lo que tienen que hacer en cada momento de su vida, ¿no? Porque está todo definido por la ley. Pero, no obstante, pues en este caso no tendrían mucha idea de qué hacer. Pero lo que está claro es que no podían dejar abandonada la sangre de Cristo allí, porque para los judíos también la sangre está el alma, y por otra parte tampoco podían, ni dejarlos abandonados, ni tampoco podían exhibirlos, porque si se exhibían, pues había varias cosas que eran sorprendentes, ¿no? O se les podía acusar de haber robado el cadáver, porque se habían llevado con ellos el sudario y la sábana. También les podían acusar de haber profanado una tumba y esto suponía pena de muerte. Y tampoco podían decir que salvaban la sábana o el sudario porque ahí se veían los restos o las huellas del crucificado, porque eso suponía una cierta idolatría. Por tanto, esto era impensable. Entonces, ¿recogieron los apóstoles los lienzos del sepulcro? Bueno, pues tenemos algunas pequeñas referencias, no tenemos muchas, tampoco cabría esperar que hubiera muchas, pero pues sí podemos citar algunas. Por ejemplo, la vida de Santanino de Georgia, que es aproximadamente del siglo IV, o sea, esta vive en torno al año 300, su maestro Niáforis le indica que sí, que esos lienzos fueron recogidos y que lo recogió Pedro. A la misma persona pues apunta el obispo Isodad de Merv, que dice también que fue Simón Pedro quien guardó los lienzos. Y un tiempo después, San Braulio de Zaragoza, en el siglo VII, en la carta 42 a su discípulo Tajón, le afirma que Simón y Pedro recogieron los lienzos y los llevaron cuidadosamente plegados. Bueno, habría alguna otra referencia más, pero en cualquier caso, pues aquí tenemos claro que lo que queríamos dejar perfectamente nítido, que una cosa es el sudario y otra cosa es la síndone, se pueden distinguir, pero que tienen un punto común, que es que se encuentran en el sepulcro y que lo que hacen Pedro y Juan probablemente es llevarse esos lienzos, a pesar de que no pudieran exhibirlos ni mostrarlos como algo que les recordara al maestro, pero no podían destruirlos, ¿no? Bueno, entonces a partir de aquí es cuando empezamos nuestro estudio de verdad, porque tenemos que hablar del sudario de Oviedo. ¿Qué es el sudario de Oviedo? Pues es una tela que se encuentra en la catedral de Oviedo y que, según la tradición, es el lienzo
no que envolvió el cuerpo de Jesús, sino que habría envuelto la cabeza de Jesús antes de llegar al sepulcro. Por eso se dice que había estado sobre su cabeza antes. Pero está claro que nosotros, cuando empezamos a estudiar el sudario, no partimos de cero, porque ya había una tradición multisecular que hablaba del sudario. Vamos a hablar un poquito de ella. De momento hay que decir que, aunque la Catedral de Oviedo se considera pues una joya del gótico, sin embargo, la Cámara Santa, que es donde se guarda desde siglo IX prácticamente el sudario, esta cámara es más antigua que la propia catedral. De hecho, era la capilla, no capilla, la sala del tesoro del palacio de Alfonso II el Casto. Y esta era el lugar, la cámara del tesoro de un palacio, era donde estaban las reliquias. Entonces, pues eso es el sitio, el relicario, dijéramos, de los cristianos que empiezan la reconquista prácticamente por esos años, ¿no? Bueno, entonces la Cámara Santa hoy día pues es patrimonio de la humanidad, es arte prerrománico asturiano o remirense. Esta es una fotografía anterior a la repristinación que se hizo el año 2014. Y concretamente en el centro de la Cámara Santa hay un objeto realmente misterioso que la tradición dice que es el Arca Santa, donde habría llegado el sudario con otras reliquias procedentes de Jerusalén. Bueno, esto parece que es un poco discutible porque la caja inicial se habría perdido y realmente esta caja que está aquí es la que habría hecho el traslado de la última parte de la traslación del sudario con otras reliquias, es decir, la caja que habría venido de Toledo hasta Oviedo para ponerse a salvo de la invasión musulmana. Ahora hablaremos de todo esto. Lo que tenemos claro es que en la Cámara Santa ha habido una veneración interrumpida de una serie de reliquias, porque por eso estaba en un sitio para venerarlas, aunque no se expusieran al público, pero estaba en un sitio que se considera de veneración, y esa veneración interrumpida es prácticamente desde el siglo IX, y entre los objetos pues estaba el sudario, así es como estaba antes del año 2014, con la sistematización que Menéndez Pidal había hecho a partir de la voladura de la Cámara Santa que se produce en la Revolución de Asturias el año 1934. Se pusieron una serie de armaritos, en fin, no eran objetos antiguos ni tampoco modernos, porque son del año 1959, y la verdad es que pues en el año 2014 se pretendió hacer una sistematización nueva completamente de la Cámara Santa, y entonces se sustituyeron aquellas vitrinas un poquito historiadas por otras mucho más pues asépticas, podemos decir, y ahora pues podemos ver los elementos fundamentales del Arca Santa y otros han pasado al Museo Diocesano. Sigue estando en el centro el Arca Santa y se le ha dado más importancia a la cruz de la Reconquista, la cruz que se llama de Don Pelayo, y la cruz de los Ángeles, que es el símbolo de la capital de Asturias, de Oviedo, ¿no?, que están ahora a los dos lados, y en el centro se ha conservado la Cámara Santa y detrás, pues en una caja blindada y especialmente acondicionada por una serie de instrumentos de medición de temperatura, humedad y todo eso, pues se encuentra el sudario. Evidentemente, la Cámara Santa ha sido un lugar de peregrinación a lo largo de los siglos y de hecho, pues es interesante destacar que aunque el Camino de Santiago todo el mundo lo conoce porque acaba en Santiago, bueno, algunos lo continuaban hasta Finisterre, hasta el final del cabo más alejado de Occidente, pues lo cierto es que, bueno, el Camino de Santiago no siempre fue como últimamente lo es, y de hecho hay muchos caminos. El camino más famoso es el camino francés, que bueno, pues es el que hoy día se recorre prácticamente por la mayor parte de los peregrinos, pero inicialmente hay que decir que el camino iba por el norte de la península, concretamente bordeando al otro lado de la cornisa cantábrica, es decir, bordeando la costa, el camino de la costa, el camino del norte, y paraba en Oviedo necesariamente. De hecho, ese es el origen de la famosa perdonanza, los 9 días de bueno, de lo que se llaman los perdones. Hay una especie de
proceso, que ahora no me sale la palabra, pero bueno, que se utiliza para que los peregrinos puedan ganar el jubileo de la Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso es importante. Es decir, el camino inicialmente llegaba a Oviedo, cuando se descubren las reliquias del apóstol se continúa lógicamente hasta Santiago de Compostela, y esto ocurre prácticamente en época de Alfonso VI, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede decir, no sé si es Alfonso VI, pero bueno, en cualquier caso hay una idea clara, ¿no? El camino pasaba por Oviedo siempre a la ida o la vuelta. Por eso los peregrinos dicen en francés, y esto suena también en español, que quien va a Santiago y no al Salvador, y el Salvador es la Catedral de Oviedo, visita al siervo y deja al Señor. Más o menos eso es lo que decían, porque consideraban que eran más importantes las reliquias de Oviedo que las de Santiago, en el sentido de que eran reliquias de Jesús, por un lado, y por otra parte, pues Santiago, aunque era un apóstol muy querido por Jesús, evidentemente no era el Salvador, ¿no? Bueno, pues en el centro de la Cámara Santa, en el centro de esa peregrinación, en el centro de ese jubileo de la cruz, pues aparece curiosamente una reliquia, que es el sudario, que es un lienzo sin aparente valor material, y sin embargo ha producido peregrinaciones, ha dado lugar pues, a la bendición con el sudario, a la perdonanza correspondiente, en fin, y a una serie de circunstancias y de características especiales de la bendición en la Catedral de Oviedo, o de la veneración que se tenía al sudario. Lo que pasa es que últimamente esa veneración pues se ha circunscrito, se estaba circunscrita prácticamente solo a Asturias, y era muy poco conocida en otros sitios. No siempre ha sido así, ¿no? Incluso tenemos una foto, esta, si no recuerdo mal, son los canónigos llevando el sudario de nuevo a la Cámara Santa después de la reconstrucción, y por tanto posteriormente a la Guerra Civil, porque antes había estado pues la voladura y la Revolución de Asturias. La veneración del sudario, pues ya digo, es de siglos, no siempre ha tenido un protagonismo, pero estaba ahí siempre el sudario y era la pieza central de la Cámara Santa. Hasta el año 2014, en los últimos años, se bendecía con el sudario. Existe un balcón, el balcón de las bendiciones, que está, dijéramos, al lado de la Cámara Santa, que durante un tiempo se utilizaba, es decir, el obispo se asomaba al balcón y bendecía con el sudario a la gente que estaba en la nave central de la Basílica Catedral de Oviedo. Sin embargo, pues últimamente, pues como no cabía la gente, pues se hacía en el altar mayor, como vemos aquí en el presbiterio. Y así se ha hecho hasta que en el año 2014, sistematizando de forma distinta en esa caja nueva y pues más aséptica del sudario, con unos cristales blindados y tal, pues ahora el sudario pesa más, es más complicado, y simplemente se hace una ostensión del sudario. Pero prácticamente el sudario ha estado siempre ahí, se haya sido más conocido o no, pero está claro que siempre ha estado en el centro de la veneración tradicional de la Catedral de Oviedo. Pero ¿se había estudiado? Pues eso es una cosa que nos tenemos que plantear, y ese es el segundo epígrafe de nuestro estudio de la primera charla, ¿no? ¿El sudario de Oviedo era un objeto digno de estudio? Sí. Llevaba 1000 años en Oviedo y nadie se había preocupado de estudiarlo. Esto pasa mucho, ¿no? Pero lo que pasa más en España es que hasta que llega un extranjero, y sobre todo si es sacerdote, no se le toma en serio, ¿no? Es decir, hay una cosa que está clara, y es que cuando llega Monseñor Giulio Ricci, que era el fundador del Centro Romano de Sindonología actual, entonces ahora se llama el Centro Giulio Ricci, pero bueno, él creó un centro para el estudio de la Sábana Santa en Roma, que ahora está asumido por la diócesis de Roma. Pues bueno, cuando llega Monseñor Ricci, que era un estudioso de la síndone y que buscaba una reliquia que fuera comparable a la Sábana Santa, y que, bueno, se entera de que en Oviedo existe en España una reliquia que puede ser el sudario de Juan. Entonces él va a Oviedo, pide los permisos correspondientes y efectivamente se presenta en 1977, se presenta en la Cámara Santa. Y aquí pues hace unas fotografías y es el pionero en ese sentido, porque es el primero que nos habla, a nivel más allá del local, de la existencia del sudario. Entonces es el primer divulgador. La divulgación fundamental que se hizo en ese momento, concretamente, es consecuencia de un libro que salió en 1985,
escrito por Monsignor Giulio Ricci, que se llamaba L'uomo della sindone è Gesù, es decir, el hombre de la síndone, el hombre de la sábana es Jesús. Y ahí tiene un capítulo dedicado precisamente al estudio del sudario de Oviedo, y ahí explica realmente que, como él lo que dominaba totalmente eran las medidas del hombre de la sábana santa, pues lo que le llama la atención lo primero es que las manchas centrales tienen el tamaño aproximado de una cabeza humana, como he dicho antes, ¿no? Entonces, las medidas generales de la mancha de fondo, que luego veremos, coinciden básicamente con las medidas del rostro del hombre de la síndone. Y según nos contaron testigos presenciales, lo que dijo Ricci cuando llegó a Oviedo y midió desde el punto más alto hasta el más bajo de la mancha más grande, él lo que dijo fue 23,4 exacto la síndone, es decir, 23,4 exacto la síndone. Bueno, esta es, dijéramos, la gran aportación de Monsignor Ricci, porque él se dio cuenta que el sudario tendría que verse no en vertical, como se había mostrado hasta ese momento, porque para bendecir era mucho más fácil utilizar el sudario cogiéndolo con unas asas en vertical que en horizontal, ¿no? Y bueno, pues esa visión del sudario en vertical hacía que nadie viera nada, allí no había nada que ver. Y encima, además, se hablaba a veces en Oviedo del sudario como el santo rostro, cuando allí no hay rostro humano que pueda uno ver. Se cuenta que hay un personaje que escribe un memorándum para el rey Felipe II explicándole las cosas que hay en sus reinos, ¿no? Y entonces, cuando llega a la catedral de Oviedo, este hombre dice, aquí está el santo rostro, dice, pero yo debo ser tan pecador que no veo allí ningún rostro, ¿no? Bueno, pues no es que fuera pecador, es que allí no había ningún rostro que ver y han tenido que ser los forenses actualmente los que vean ahí efectivamente un rostro, pero pues lógicamente uno mirando pues no veía nada, ¿no? Entonces, bueno, pues Ricci lo que hace es que se da cuenta de que entre las manchas centrales hay una arruga que es el eje de simetría de estas dos manchas principales, que es como las vamos a llamar a lo largo del desarrollo de estas charlas para ponerle siempre el mismo nombre, ¿no? Estas manchas principales pues tienen un eje de simetría a partir de un pliegue. Eso indica que ese pliegue es tan antiguo como la propia sangre, ¿no?, que aparece en el sudario, porque pues son un eje que nos indica cómo estaba doblado el sudario cuando se manchó, cuando esas manchas principales se produjeron. Bueno, pues esto, la primera persona que lo dice es Monseñor Giulio Ricci y se da cuenta de que hay una coincidencia, pues hay una zona más clara arriba, hay una zona pues alargada en medio, una zona redondeada con más oscuridad en el centro y después pues podemos ver una especie de círculo que en un caso está prácticamente cerrado, pero el otro está completamente cerrado. Y lógicamente pues hace la primera superposición. Ricci hace una superposición, podemos decir que hace una aproximación macroscópica, yo creo que sería la forma de decirlo, macroscópica, no microscópica. Es decir, nosotros, el EDICES, al que luego me referiré, el Centro Español de Sindología, su equipo de investigación, pues cree haber ajustado con total exactitud las manchas al supuesto rostro que había sido envuelto en el lienzo. Pero, de momento, la aproximación de Ricci es espectacular porque nunca nadie había dicho nada parecido. Ricci de hecho buscaba una especie de mentonera. Él lo que estaba pensando es que lo que tendría que ser el sudario es una especie de paño enrollado, porque claro, si lees literalmente lo que dice en griego el evangelista Juan, lo que dice es que el sudario estaba enrollado sobre sí mismo, eis enatopon, en su mismo lugar, pero en un sitio aparte, ¿no? Entonces, claro, él pensaba Ricci que tendría que ser pues como una mentonera que se viera a través de la sábana, que tenía un cierto volumen. Esto es lo que él se estaba imaginando. Cuando llega a Oviedo y ve que hay un paño que tiene un pañuelo, porque paño es tela de lana y esto no es de lana sino de lino, pues ese pañuelo tiene una cantidad de sangre que es muy superior al de la sábana, él se queda muy desconcertado, no sabe muy bien qué hacer. Pero ya dijimos, o acabo de decir, que hace algo muy importante, que es que hace la primera observación objetiva del sudario. Es decir, el hecho de descubrir que las manchas centrales o las manchas principales son simétricas, pues eso no lo había visto nunca nadie en toda la historia. En 1000 años que estaba el sudario allí, nadie se había dado cuenta, ¿no? Tuvo que ser un señor de fuera el que lo viera. Y evidentemente a Ricci le dan todo tipo de facilidades.
Eso es muy típicamente español, que facilitamos lo más posible a los extranjeros para que sean ellos luego los que se lleven los méritos, cosa que hacemos muchas veces. Por eso América se llama América y no se llama Colombia, que es como tendría que llamarse, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que llegan los de fuera y publican. Y Monseñor Ricci publica un libro y es el gran descubridor del sudario. Todavía cuando nosotros llegamos todo el mundo decía que, incluso cuando llevábamos estudiando bastantes años el sudario, pues todavía oíamos al antiguo deán de la catedral diciendo Ricci sí que hizo un estudio impresionante, cuando nosotros habíamos dado bastantes vueltas más que Ricci al estudio, pero bueno, eso también es muy normal. Bien, entonces Ricci se da cuenta de eso, hace lo que yo llamo el giro copernicano, como vamos a ver, pero además lo que hace es que invita al profesor Max Frey, que era un perito de la Interpol, que había intervenido en el estudio de la sábana santa, haciendo pues un análisis de algunos de los pólenes encontrados con cintas adhesivas en la síndone, y entonces Ricci pues quiere que el profesor Frey Sulzer vaya a Oviedo y entonces haga también lo mismo, haga un análisis de los pólenes que pueden existir sobre la superficie del lienzo, ¿no? Entonces, efectivamente, el profesor Frey va a Oviedo, toma una serie de muestras y presenta un informe. Ese informe actualmente está en paradero desconocido, se entregó a la Catedral de Oviedo, lo sabemos porque el propio obispo Monseñor Díaz Merchán nos dijo que él lo había leído, por tanto en algún sitio debe estar, pero ahora mismo no lo encuentran. Afortunadamente, lo que es lo esencial de la investigación de Max Frey lo recoge el propio Monseñor Ricci en su libro, L'uomo della Sindone Gesù, y pues prácticamente sabemos lo que descubre Ricci. Ricci descubre que en la sábana hay una serie de pólenes que él identifica con plantas que corresponden a la trayectoria histórica de la sábana santa, pero lógicamente como la trayectoria histórica del sudario es distinta, pues evidentemente no coinciden, es decir, son pólenes de plantas distintas. Sí, él encuentra algunas coincidencias de algunos pólenes que él identifica con procedentes de Palestina y que habría alguna coincidencia entre los pólenes de la síndone y del sudario, pero tampoco excesivas, ¿no? Bueno, pues aquí esto es lo que hasta donde llega, como digo, el propio Max Frey. Pero ya digo, yo creo que la aportación más importante de Monseñor Ricci es darse cuenta de que siempre se había utilizado el sudario en vertical y que si queremos ser rigurosos tenemos que tener en cuenta que el sudario ha estado manchado, sus manchas principales, estando la tela doblada por la mitad y además con un tamaño que se corresponde con un rostro. Eso podría explicar el uso del sudario, es decir, que hubiera envuelto la cabeza del ajusticiado y hubiera recogido el líquido que, como digo, tendría que salir cuando se moviera el cuerpo para trasladarlo entre la cruz y el sepulcro. Eso explicaría también que se habría quitado para el entierro definitivo dentro de la sábana, porque cuando se usaba una sábana completa, como hemos dicho varias veces, no se utilizaba la cabeza cubierta porque no hacía falta. Entonces, bueno, pues aquí tenemos marcado el eje de simetría de las manchas principales, que se ven clarísimamente en el estudio de Ricci, y también pues lo que estamos diciendo, es decir, que hay una cierta simetría. Sin embargo, Ricci, y esto hay que decirlo porque es pionero pero no es infalible, una de las cosas que hace es equivocarse, porque él cree que este eje de simetría indica que el sudario estaba plegado esta parte sobre esta otra, y resulta que está al revés. Esta es la parte más alejada del foco. Como veremos en su momento, este es el foco que habría tocado la cabeza ensangrentada. Y como esto estaría plegado hacia atrás, pues tendríamos una superficie, la superficie 2 es la que estaría detrás de esta, la 3 la que estaría detrás de la que no vemos aquí, y la 4, la superficie 4 sería esta, ¿no? Entonces, claro, como Ricci piensa que esto se cierra en vez de abrirse, pues no entiende qué es lo que ocurre con las manchas de la superficie aquella que vemos allá, lo que vamos a llamar de momento las manchas no simétricas. Él no ve qué relación puede existir, pero por lo menos que tiene claro que aquí hay unas manchas principales y unas manchas simétricas. Y poco más le dio tiempo de hacer, porque la verdad es que Ricci ya era muy mayor y después de publicar el libro, pues prácticamente no continúa con el estudio del sudario.
Afortunadamente o providencialmente, 2 años después de la aparición del libro de Ricci, se crea en Valencia el Centro Español de Sindonología. Y entonces, una de las cosas que se nos plantea, precisamente el primer socio que tuvimos de Madrid, que era don Guillermo Heras Moreno, pues nos dijo que él había estudiado, bueno, se había estudiado el libro de Ricci, conocía el tema de la Sábana Santa por el padre Loring y le había interesado mucho. Guillermo es ingeniero de caminos y él pues nos dice que sería muy interesante que el Centro Español de Sindonología, mientras no pudiéramos estudiar directamente la síndone, pues deberíamos estudiar el sudario que está dentro de nuestro ámbito de competencia. Y efectivamente le hicimos caso. Él tenía las ideas muy claras, sabía a quién dirigirse y a quién podía pues fichar para montar un pequeño equipo de investigación que con el tiempo pues ha ido creciendo, se ha hecho realmente muy grande. Y bueno, pues ni cortos ni perezosos nos lanzamos a la aventura de pedir permiso para el estudio multidisciplinar y completo, mucho más amplio del de Ricci, del sudario. Entonces aparecimos en el momento oportuno, porque en Oviedo pensaron que nosotros éramos la continuación del estudio de Ricci, porque Ricci había terminado diciendo que las manchas tenían que estudiarse por un forense, tenían que estudiarse de una forma mucho más profunda, y él reconoció pues, que había llegado hasta donde había llegado. Por eso esta foto es realmente pues, histórica. Es la foto que nos hicimos con el que entonces era arzobispo de la diócesis de Oviedo, Monseñor Díaz Merchán, en el primer viaje de investigación que hicimos, en el que lo que hicimos era solicitar el permiso oficial y ese permiso pues, se nos concedió para el estudio del sudario. Yo creo que aquí, aunque estas son unas charlas de profundización, también conviene repetir algo que no siempre digo, pero que yo creo que merece ser repetido. Y es en qué tono, en qué vistas, en qué circunstancias se desarrolló esta entrevista con el arzobispo de Oviedo, que nos dijo que él estaba bendiciendo el Viernes Santo con el sudario desde la catedral. Y nos dijo, el Viernes Santo es una fecha muy seria y yo quiero saber qué estoy haciendo. Por eso nos dijo, me gustaría mucho, efectivamente, que ustedes estudiaran el sudario. Pero claro, yo soy un señor de fuera, yo soy de Toledo, y la verdad es que esto es una reliquia insigne de Asturias, y yo quiero que los que se impliquen sean los miembros del Cabildo de la Catedral. Y el Cabildo de la Catedral, pues por indicación del obispo, pues tenía que dar su permiso. Ese permiso se concedió y en un viaje que se inició el 9 de noviembre del año 89, que era pues coincidiendo con un día de fiesta en Madrid, pues yo fui desde Valencia, nos fuimos a Oviedo, un pequeño grupo de personas y concretamente, como se ve aquí muy bien, estamos con pues el arzobispo, el deán y el secretario del Cabildo, que son los 3 sacerdotes que hay allí. Bueno, está cuarto entre el arzobispo y yo, que está el padre Loring, que era el que nos había metido un poco en el lío, porque era el primero que le había hablado a Guillermo de la Sábana Santa, y bueno, también tenía un conocimiento un poquito superficial de lo que era el sudario, y pues bueno, nos fuimos a pedir permiso y a iniciar una investigación. Los miembros del equipo inicial, los que hicieron el primer viaje, pues aparte de yo mismo, que entonces era vicepresidente del Centro Español de Sindonología y ejercí como secretario del equipo de investigación, pues eran miembros del Laboratorio Central de Hidroeléctrica Española, que después pasó a ser Iberdrola. Pero eran técnicos que trabajaban allí y tenían pues, los medios suficientes como para hacer una investigación. Por eso, pues ahora veremos que los medios que se utilizaron pues, fueron los que nos permitió utilizar una institución como Hidroeléctrica Española en aquel momento, que era una institución muy seria, entre otras cosas porque construía centrales hidroeléctricas y nucleares, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué eso se catalizó en torno al Centro Español de Sindonología? Pues porque era la entidad adecuada, teníamos una cierta infraestructura y se podía crear pues un ropaje jurídico para que hubiera una asociación que pudiera estudiar el sudario. Nos interesaba especialmente porque nuestro objetivo es el estudio del Jesús histórico y nos interesaba que fuera, bueno, pues poder, dijéramos, cruzar la información que nos dieran varias reliquias, porque las reliquias nos informan del personaje. Entonces teníamos un pie porque un miembro de nuestro equipo de investigación era el padre Florentino Díez, excavador del Calvario
de la Basílica del Santo Sepulcro, y si poníamos otro pie en Oviedo con el estudio del sudario y estábamos en permanente contacto con el Centro Internacional de Sindonología, pues teníamos pues una serie de fuentes que nos podían servir para cruzar datos en su momento y para comparar, que también es muy importante. Entonces, el Centro Español de Sindonología se lanza en vista de la buena acogida de nuestro estudio, a formar realmente un equipo que tenga un nivel suficiente y que no excluya a nadie que pueda aportar nada. De hecho, pues creamos, eso fue una idea que se me ocurrió a mí, ¿cómo se llama el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología? Pues decidimos que se llamara Equipo de Investigación Centro Español de Sindonología, EDICES. Entonces, el EDICES, pues desafortunadamente nunca hicimos una foto en que estuviera todo el equipo. Pero esta es una en la que hay bastante gente. Esta es de mayo de 1994, era la tercera visita de investigación que se hizo al sudario. Y en esta ocasión pues llevábamos, no voy a presentar a todos los que están aquí, pero por ejemplo está uno de los más altos con corbata roja, es el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín, entonces era el director del Centro Internacional de Sindonología. Hay varios forenses del Instituto Nacional de Toxicología de España, estos dos que llevan las batas correspondientes, porque en ese momento estaban tomando muestras precisamente de sangre del sudario para hacer un estudio de ADN. Está, por supuesto, bueno, al lado mío, que entonces llevaba barba completa, pues el doctor Villalain, que catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia y que había dirigido el Instituto Anatómico Forense de la Universidad Complutense de Madrid, y en fin, y bueno, pues los doctores, el doctor Wanger y su esposa, pues Nelo Valosino de la Universidad de Turín trabajando en el análisis de imágenes, en fin, y un montón de gente, ¿no? Jaime Izquierdo, pues un antropólogo, José Antonio, etcétera, ¿no? Hay una serie de miembros destacados del EDICES que están en esta fotografía y que, bueno, pues que planificando una serie de investigaciones se fueron desarrollando con el tiempo. Pero como esto lo vamos a dejar para más adelante, vamos a hacer una referencia primero al estudio histórico, porque también es importante. En el estudio histórico contamos con un filólogo inglés, aunque de origen polaco, que es Mark Gustin, o Gaskin, que es como tendría que decirse, que se dedicó a hacer un barrido y por eso en cierta medida pues era muy interesante que hubiera un experto en filología que se dedicó a estudiar documentos antiguos que pudieran, manuscritos, porque vio no solamente las publicaciones, sino los manuscritos que hablaban de la existencia del sudario. Entonces, ese estudio se realizó y después se publicó pues con la ayuda o con el patrocinio, dijéramos, de la Universidad de Oviedo, un libro donde se habla de la historia del sudario. Pero bueno, en este punto, el estudio histórico, yo tampoco voy a entrar exhaustivamente, pero sí que voy a decir que lo más importante del sudario, lo que más podemos encontrar, es la historia de la traslación del Arca Santa entre la ciudad de Jerusalén o las proximidades de Jerusalén hasta Oviedo. Aquí el traslado del Arca Santa está documentado suficientemente, hay fuentes documentales de sobra. Ya digo que quien quiera estudiar más en profundidad este tema, pues debe dirigirse al libro de Mark Gustin, que se llama La historia del sudario de Oviedo, que como digo es una historia, porque tiene documentación suficiente como para que se hable de ahí. Las primeras referencias, las más antiguas referencias del sudario siempre dicen Sudarium Domini, ahí está DNI, que es la abreviatura del Señor, el sudario del Señor. Y efectivamente, del estudio de Gaskin se puede decir que en realidad los documentos más antiguos no son los asturianos. En Asturias le daban mucha importancia a que se hablaba del sudario en el libro de los testamentos, del Arca Santa. El libro de los testamentos es un libro que es, bueno, se habla así porque son las donaciones testamentarias que hacen pues Alfonso II el Casto, y en este libro pues se habla efectivamente de esas donaciones de tierras y de señorías, en fin, lo que sea, que hace el rey precisamente a los que van reconquistando el terreno a los musulmanes. Pero está claro que para efectos de lo que a nosotros nos interesaba, que el estudio del Arca Santa, en cuyo interior llegó el sudario,
pues era importante que estuviera fundamentada esta tradición antes de la llegada a Asturias, porque siempre en los historiadores existe la sospecha, ¿no? Es decir, sabemos que el siglo XIX y XX ha sido el siglo de la sospecha, se sospecha de todo. Bueno, pues los historiadores piensan, bueno, aquí podría haber algún obispo que hubiera querido dar importancia a su diócesis inventándose el hallazgo de unas reliquias o lo que sea. Por eso era importante saber que los manuscritos más antiguos se encuentran fuera de Oviedo y que no es una costumbre local ni mucho menos. Entonces están en Bruselas, en Valenciennes, en Cambrai, en París también se han encontrado textos que hablan de la peregrinación de los peregrinos, sobre todo a Oviedo. Y por eso digo que incluso es más antigua que la peregrinación a Santiago, que es la más conocida y que es lo lógico, ¿no? Pero ahí tenemos unas referencias muy claras donde se habla de la existencia del sudario. Entonces, podemos hablar de la trayectoria, sobre todo de esta traslación. Bueno, pues lógicamente la primera etapa sería Jerusalén. Lo que pasa es que en realidad hay más referencias. Hay una que es un tanto ambigua, que es la que realiza el abad Adam Mann en su libro Arculfi Relatio de Locus Antis, que es del año 670. Este es un libro conocido por los historiadores, donde el abad Adam Mann pues recoge pues las aventuras de un tal Arculfo, que habría visitado Tierra Santa unos años antes y que pone por escrito lo que han visto. Entonces cuenta como el obispo galo Arculfo, años atrás, como digo, había venerado y besado en Jerusalén cierto sudario. No se puede referir a la síndone porque la síndone no estaba en el siglo VI o en principios del siglo VII en Jerusalén, y por tanto no puede ser. Entonces ese sudario podía ser el sudarium domini, es decir, el pañuelo que habría estado sobre su cabeza. Pero ya digo, esto es una referencia que se queda un poco en el aire porque no sabemos muchos más datos sobre esto. Sin embargo, sí que es muy interesante otra referencia al manuscrito de San Antonino Mártir, escrito por uno de los peregrinos de Piacenza, que bajo la advocación de San Antonino, porque hay veces que algunos dicen que que fue escrito por el propio San Antonino. Esto no tiene validez desde el punto de vista documental, ¿no? Pero estos peregrinos de Piacenza, que estuvieron en Tierra Santa el año 570, sí que habrían citado con más detalle un sitio muy concreto donde estaba el sudario. Dicen concretamente junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado y del monasterio de San Juan, había una cueva que dispone de celdas para 7 vírgenes. Se refiere a 7 chicos vírgenes, es decir, monjes. Y se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Esta referencia a que estuvo sobre la cabeza ya deja claro que se está refiriendo a algo mucho más pequeño, no es la síndone. Entonces esta, dijéramos que es la primera referencia clara que vincula la existencia del sudario más allá de lo que dicen los evangelios. Y estamos hablando ya del año 570, que es el siglo VI. Efectivamente, cerca de donde fue bautizado el Señor, es decir, que actualmente pues hay todo un parque arqueológico bajo los auspicios del rey de Jordania, que es precisamente pues un lugar que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad y que parece que es el sitio que veneraron sin ninguna duda estos peregrinos de Piacenza, y que bueno, pues nos hacen pensar que efectivamente pues que era un sitio donde había muchos eremitas, en alguno de estas cuevas se custodiaba el sudario. Efectivamente, pues esta es una zona efectivamente que hemos visto que había cuevas para anacoretas, y somos conscientes de que esta historia pues es en cierta medida corroborada por los hechos, porque el año 614, con la invasión de los persas, arrasan todo lo que es Tierra Santa y pasan por allí, lógicamente, cerca de donde fue bautizado Jesús. Ya digo que ahora está al otro lado del Jordán, en una localidad que está, bueno, pues prácticamente es limítrofe con Israel, pero que es el lugar del bautismo, ¿no? Bueno, pues en esa zona de esos monasterios se conservan los restos de los monjes asesinados por los persas, o sea que algo de histórico tiene este relato, ¿no? Es decir, que efectivamente el sudario tenía peligro, porque también tenían peligro los propios cristianos que estaban allí cuando los persas pasaron. Entonces, lo que se dice en la trayectoria del sudario es que
pues los cristianos, ante la invasión de los persas, colocaron en un arca una serie de reliquias que se atribuían a Jesús o a la Virgen, reliquias importantes, y que se metieron en esa arca para ponerla a salvo lo más lejos posible, ¿no? Los persas no se sabía dónde iban a acabar con su invasión y pues lo que dicen estos documentos encontrados en Occidente de la traslación del arca, que lógicamente se escribe la traslación cuando se ha producido, es decir, nadie mientras está huyendo va poniendo por escrito lo que está haciendo, ¿no? Hoy día puede que sí, pero en la antigüedad no se hacía eso en absoluto. Entonces, cuando el sudario llega a Oviedo es cuando se pone por escrito, pero esa historia, dijéramos, circula más de lo que parece, ¿no? Entonces, esa huida habría comenzado con la invasión de los persas. Algunas de las fuentes documentales que ve el propio Mark Hastings, pues nos dicen que el sudario sale en dirección a una ciudad del norte de África, que probablemente es Alejandría. Y nos hace pensar entonces que el sudario habría salido por vía marítima, aunque no queda muy claro en esto, ¿no? Es decir, habría parado en Alejandría, que tiene un punto de común importante, que era territorio bizantino, igual que la zona de Jerusalén y los alrededores, y evidentemente pues si el sudario estaba allí, pues habría ido de territorio bizantino a territorio bizantino. Pero después, pues la trayectoria del sudario le lleva a Cartago, quizá, aunque no queda claro si es Cartago o Cartago Nova, porque Cartago Nova era Cartagena. Sí sabemos seguro que el sudario entró en España por Cartagena, entonces quizá hizo escala en Cartago y después en Cartago Nova, no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que se considera que el sudario, con el arca en la que se encuentra, llega a Cartagena, que entonces está claro, en el siglo VII era el puerto más importante de todo el Mediterráneo. También había sido colonia bizantina, pero justo, pues casi por muy pocos años, pues ya estaba, o por muy poco tiempo, estaba ya en manos de los visigodos que habían tomado toda la península ibérica. Entonces habían desaparecido los últimos vestigios de crear o de reconstruir el Imperio Romano por Justiniano, y entonces, desaparecida esa colonia bizantina, pues ya toda la península pertenecía a los visigodos. Pero hay que tener en cuenta que los visigodos, cuando entran en España, no lo hacen arrasando toda la cultura hispano-romana. Ellos respetan absolutamente la cultura de los romanos, porque entran intentando asimilar lo que tiene de bueno Roma. De hecho, pues vamos, los que hemos estudiado derecho nos acordamos del fuero juzgo, que era en definitiva la aplicación del derecho romano para los hispanos romanos en la España visigoda. Y bueno, pues dijéramos que tenían un cierto predicamento los antiguos romanos que permanecían todavía en la península. Esto quizá puede explicar por qué el sudario va a Cartagena e inmediatamente después se lleva a Sevilla, que era el centro o el faro cultural eclesiástico de España, sobre todo por la presencia de San Isidoro. Poca gente sabe que Isidoro era el hijo mayor del señor de Cartagena en la época romana, que se llama Dux de Cartagena. Entonces, efectivamente, San Isidoro, que es un hombre muy inteligente y es nombrado obispo de Sevilla, pues se convirtió, y eso lo sabemos por otras fuentes, se convirtió lógicamente en el ideólogo de la España visigoda. Entonces, cabe pensar que eso le llevó a él a mandar el arca con las reliquias a la capital del reino visigodo, que era Toledo. Podríamos decir, y esto ya sería elucubrar, porque lógicamente los documentos no nos dicen tanto, que lo que se buscaba en definitiva era legitimar la nueva monarquía de España. Y la legitimación de la nueva monarquía hispana, es decir, la hispano-visigoda, se hace siguiendo las directrices del Antiguo Testamento, es decir, se sigue la consagración del rey David. Y como veremos, pues el siglo, bueno, ahora veremos el año concretamente, es consagrado el rey Bamba y el sudario estuvo presente, ¿no? Entonces, bueno, San Isidoro pues tiene el arca con las reliquias hasta su muerte, que es el año 636, y es curioso porque en esta época es cuando se produce la carta al discípulo Tajón de San Braulio de Zaragoza,
que en esa carta lo que dice es que no te tienes que extrañar de que estas reliquias se hayan conservado. Parece que se está refiriendo a que era conocida la llegada del arca con reliquias a España. Esto también es una elucubración, pero sería lógico que él hablara de que no nos podemos extrañar que haya reliquias porque había ocasión de extrañarse, porque esas reliquias habían llegado a España en ese momento. Pero bueno, está claro que entonces Isidoro manda el arca con reliquias a la capital del reino visigodo y algo tenía que hacer con las reliquias porque esa arca santa, pues conocida, pues lógicamente con diversos nombres, en el cuarto concilio de Braga, que es del año 676, se habla de las reliquias del arca Dei, que es lo mismo que el arca santa, y se prohíbe que nadie, aunque sea obispo, se las coloque sobre sí. Claro, esto es muy curioso porque en este año el arca estaba en Toledo y en el concilio de Braga, pues que es un concilio muy importante, pues se toman algunas decisiones. Y una de ellas, ¿por qué se habla de las reliquias del arca Dei? Y sobre todo, ¿por qué se prohíbe que se coloquen encima de alguien? Porque esto es evidente que si se prohíbe es porque se hacía. ¿Y qué hacían los obispos? ¿Se colocaban las reliquias sobre sí o sobre la cabeza de alguien o qué? Entonces, yo tengo que ser un poco... Voy a ser un poco osado y voy a contar algo que pienso, pero que es una opinión mía puramente personal. Y es la siguiente. He dicho la primera unción sagrada, es decir, la primera consagración, pero vamos, se llama unción sagrada, se hace al rey Bamba en el año 672, o sea, 3 años antes de la prohibición del concilio de Braga. Y aquí tenemos una imagen que es muy curiosa, pero es una intrigante coincidencia. Es una imagen que aparece en un libro de cantos y se dice que es una copia exacta del original que era de la época visigoda prácticamente, ¿no? Entonces, esta es una copia un poquito posterior, pero se supone que era una copia exacta, se dice. Y aquí se copia la unción sagrada. Aquí se ve, y si nos fijamos bien, veremos que hay un personaje, que es el rey Bamba, que está vestido de rojo, lo cual corresponde con la dignidad pues real, que el rojo, la púrpura era el color de los emperadores en el Imperio Romano. Y entonces este hombre está puesto como de rodillas, se ven sus 2 pies con una especie de calcetines blancos, y está de rodillas, y sobre él hay alguien con una especie de gorro con punta, es decir, un obispo, que está tirando con un cuerno pues un líquido verde. Ese líquido cae y pues cubre prácticamente todo el cuerpo del nuevo rey, pero hay una cosa que es muy llamativa. Entonces yo voy a decirlo, porque no lo podemos asegurar, pero tampoco podemos negarlo. Si nos fijamos bien, el pelo del rey Bamba es negro, pero tiene algo encima de la cabeza. ¿Qué es eso que tiene encima de la cabeza? No lo sabemos, pero ¿podría ser el sudario? Quizá, eso no lo podemos saber con seguridad. Pero si se prohibía que las reliquias del arca Dei se colocaran encima de los obispos o de otras personas, es porque se hacía. Y si se hacía, ¿quién nos dice a nosotros que no se ungió al rey Bamba colocando el sudario encima de la cabeza y a través de él, mezclado con la sangre de Cristo, se le ungió todo el cuerpo? Si nos damos cuenta, en la especie de esas serpientes que son las caídas del aceite, lógicamente del óleo, que cubren todo el cuerpo, a partir de la cabeza, es decir, mientras que en el cuerno el líquido es verde, como el aceite de oliva, sin embargo, los que caen por el cuerpo tienen puntos rojos. Es decir, parece que es que se hiciera así, es decir, se consagrara al rey, se hiciera una unción, suponiendo que la propia sangre de Cristo sería la que ungiría al rey. Ya digo, esto no lo podemos asegurar, pero no podemos negarlo tampoco, porque sería coherente con lo que hacen, ¿no? Es decir, aquí tenemos lo que sería el cuerno con el líquido, y aquí el sudario, y aquí pues la sangre mezclada con el aceite que cae a través del cuerpo del rey. ¿Puede ser esto lo que nos está mostrando esta imagen? No lo sabemos, porque es una imagen que no tiene pie de foto, dijéramos. No aparece una explicación porque es un libro de cantos. Pero bueno, pues la verdad es que es interesante esa sugerencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa a continuación? Bueno, pues que se produce la invasión musulmana y los cristianos del centro y el oeste de la península huyen hacia el norte, ¿eh? Es decir, a partir del año 711 el musulmán Tarik
empieza a hacerse con la península y la verdad es que tienen un enorme éxito, ¿eh? Es decir, los musulmanes toman el territorio bizantino, perdón, visigodo, y prácticamente queda una pequeña franja de rebeldes que no quieren caer bajo el dominio musulmán, que se centrarán después en dos focos, que son los focos de la reconquista española. Por una parte está la batalla de Covadonga como una batalla muy importante, simbólica, porque debió ser una escaramuza, y luego la batalla de Roncesvalles, que es el otro foco de ignición de la reconquista, que es el que da lugar luego a la corona de Aragón, ¿eh? Es decir, que está la corona de Castilla, que en principio es de Asturias y de León, y después pues crece hasta el sur y se une, dijéramos, en paralelo con la reconquista que realizan los reyes de Aragón. Lo que está claro es que si el Arca Santa era la base de la legitimación de los reyes visigodos, igual que el relicario de los reyes de Aragón en su momento, pues en el que tenía como pieza fundamental el Santo Cáliz, pues se intenta poner a salvo precisamente para poner, si eso eran los elementos fundamentales para legitimar a la monarquía, tenían que ponerse a salvo. Es curioso porque todos tenemos asimilado que en la Edad Media las reliquias eran muy importantes. Probablemente, y esto es una opinión mía personal, pero tengo la impresión de pensar que esto es el origen. Es decir, si nos damos cuenta, los relicarios más antiguos, más importantes son la Cámara Santa, precisamente uno de ellos, ¿no? Y luego el que se forma en torno a los reyes de Aragón también. Es decir, eran las reliquias las que legitimaban a los reyes, pero eso no ocurre solo en la Edad Media, ocurre ya en la época de los visigodos y ocurre en España. Pues si esto es así, el sudario tendría que haberse puesto a salvo con esas reliquias del Arca Dei, o del Arca Santa. Y efectivamente cerca de Oviedo, que ya digo que es un lugar donde se esconden los cristianos que no quieren caer bajo el dominio musulmán, igual que luego en los Pirineos, en la parte de Aragón, pues en estos lugares, pues concretamente al lado de Oviedo, existe un lugar que es el Monsacro, es decir, la montaña sagrada de Asturias. En la parte más alta de esta montaña, que es difícil de llegar a ella, difícilmente accesible, encontramos dos ermitas. Una de carácter octogonal, que tiene planta octogonal. Esto es característico de lugares con reliquias. Y efectivamente, entrando en este sitio, podemos encontrar que hay un pozo, que se llama el Pozo de Santo Toribio, donde se dice que allí, pozo seco, allí se habrían guardado precisamente el arca de las reliquias. Todavía hoy en Asturias, pues la gente de Oviedo, el día correspondiente, sube al monte a venerar ese recuerdo de donde ahí se salvaron las reliquias del Arca Santa. Y además tenemos una referencia muy interesante que es de un musulmán, que es Abunkenke Mohammad Rasis, que en el año 977 nos dice, al contar la historia de la conquista, dice: muchos de los cristianos, dejadas las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Esto es exactamente lo que tenemos aquí, que no es solamente una referencia hecha por un musulmán o no es simplemente una tradición oral, sino que aquí tenemos un hecho cierto. Existe el lugar y ese lugar se venera por tradición. Una vez más hay que decir que la tradición tiene mucha más importancia de lo que le damos en este mundo tecnificado en el que si algo no está escrito no tiene importancia. Bueno, la tradición, cuando es una tradición multisecular, nos indica algo, ¿eh? Es decir, no siempre la tradición se ha mantenido incólume, a veces se ha transformado, pero es verdad que se puede considerar que es un indicio importante de que existe algo allí parecido a lo que dicen precisamente los lugareños actualmente. Bueno, ya he dicho que en el libro de los testamentos de Alfonso II el Casto se menciona la traslación de las reliquias, pero no es el único sitio, y que cuando pues se inicia la Reconquista, pues se hace una nueva, casi, ya no se hace una consagración, pero Alfonso II el Casto fue proclamado rey el 14 de septiembre, curioso, la fecha de la Santa Cruz, el 14 de septiembre del año 791, y fue ungido rey por el rito visigodo. Bueno, pues sí, fue ungido, ¿eh? Lo que no sabemos es si se utilizó el sudario, puesto que estaba prohibido. Pero fue ungido por el rito visigodo, algo que no se había hecho nunca antes en el reino de Asturias. Efectivamente se había hecho en Toledo, pero no en Asturias. Es el nuevo rey que va a iniciar el nuevo Rex Hispaniae.
¿eh? Así dice José Javier Esparza en el libro suyo, La gran aventura del Reino de Asturias, así empezó la Reconquista, ¿no? Bueno, pues efectivamente esto es una referencia muy importante. Bueno, entonces, como he dicho, pues ahí en la Cámara Santa, que es el lugar donde guardan las reliquias en el Palacio del Rey, ¿por qué? Pues porque son los que legitiman la autoridad del rey, pues es donde se encuentra el sudario hasta nuestros días, no ha salido de ahí. Efectivamente, por poco tiempo, al tiempo, la Reconquista fue liberando la península desde dos focos, como he dicho, lo que era el foco de Asturias, lo que era el foco de Aragón. Y Alfonso VI, en el año 1075 después de Cristo, pues hace una visita a la Cámara Santa, que queda constancia en esta acta. Esto es una copia, lógicamente no se conserva el original, pero es una copia exacta realizada del acta notarial que se levantó cuando Alfonso VI, junto a doña Urraca, que la vemos aquí, su firma, imitada por el notario, o, por ejemplo, la de Roderick Díaz, o sea, del rey, perdón, del don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que estuvieron presentes en la apertura del Arca Santa. El Arca Santa se abre el año 1075, que tengamos constancia es la primera vez, y ahí se dice que es la primera vez, pero no es verdad, porque tiene que haber una apertura anterior, porque cuando se abrió encontraron un elenco, un índice de las reliquias que estaban allí. Eso se tuvo que hacer anteriormente, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se dice que en presencia de una serie de personajes, ya digo, entre ellos el Cid y doña Urraca, pues se muestra, se ve el contenido del Arca Santa. Evidentemente habían tenido sus precauciones porque trataban de evitar lo que la leyenda decía, que si se abría el Arca Santa pues podrían morir todos pues achicharrados, vamos, prácticamente, como pasa en la película Indiana Jones, que efectivamente eso es así, ¿no? Es decir, que cuando se abre el Arca de la Alianza, pues ahí quedan todos fulminados. Pues es algo parecido. Y probablemente pues esta es una historia que se venía contando, es como lo de la chica de la curva, ¿no? Es decir, esos son como leyendas urbanas, pero que en la antigüedad tenían también su existencia, ¿no? Había una serie de cosas que se repetían sin saber muy bien de qué sitio se decían, pero tienen una base, ¿no? Entonces, pues en el año 1075, ahí tenemos una referencia clara de que Alfonso VI visita y ya se cita literalmente el sudario. Aunque inmediatamente después, ya que esto es una copia del acta levantada y no es antiguo, no es contemporánea, sí que tenemos una datación contemporánea de la existencia del sudario, porque en la tapa del Arca Santa, que mandó recubrir de plata el propio rey Alfonso VI, porque dijo que un contenido tan precioso no podía estar en una caja de madera simplemente, que se recubriera de plata. Entonces se colocó en la tapa pues el propio elenco de las reliquias que había allí, y ahí podemos leer todavía perfectamente, dice que está atque sudario et cruore domini, es decir, también el sudario con la sangre, cruore, de ahí viene cruento, con la sangre del Señor. ¿Por qué se menciona el sudario con la sangre del Señor? Quizá era muy importante la sangre, pues bueno, podíamos elucubrar, como hemos hecho antes, que esa sangre era la que servía para la consagración, para la unción real, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, pero está claro que esta inscripción es del año 1075, y entonces ahí nos consta que estaba el sudario en su interior, por lo menos con total seguridad desde esa fecha, sin ninguna duda. Antes se habla de las reliquias del Arca Dei, pero no se menciona específicamente el sudario. Probablemente empieza a tener importancia cuando empieza a tener una relevancia especial con este carácter político que se le da. Bueno, en cualquier caso, pues desde ese momento el sudario está siempre en un lugar de honor en la Cámara Santa, y efectivamente, pues como he dicho antes, esto cambia a partir del año 2014, sigue estando en el mismo sitio, pero ahora pues mucho más protegido. Bien, pasamos a otro capítulo de este estudio, ¿no? Y es que tenemos que hablar de... Bueno, hemos dicho antes, el Centro Español de Sindología se pone a investigar, se inicia la investigación, y entonces se inicia ¿qué? Pues se inicia el estudio directo del lienzo.
Entonces, ¿qué es lo que se hace en una investigación así? Yo, que he sido testigo de cómo se inició esta investigación, ya soy de los pocos que vamos quedando, pues tengo que decir que pues lo primero que se hace es colocar nombres a las cosas, como es lógico. Lo primero siempre es la terminología. Y entonces se decide que cuando nosotros llegamos en el año 1989 a Oviedo, nos encontramos que el sudario está recién cosido. 2 años antes lo habían cosido las monjas pelayas a un bastidor que se había puesto nuevo, ¿verdad?, de un marco de madera, y que se le había colocado pues un marco dorado. Entonces, dijéramos, había un bastidor de madera y un marco dorado y plateado. Entonces, para que el sudario estuviera tenso y no estuviera clavado con chinchetas como había estado anteriormente, pues las monjas cosen suavemente a una tela limpia que está puesta en tensión en este bastidor de madera, y así es como nosotros nos lo encontramos. Encontramos el sudario así, y las monjas pues lo habían puesto por la cara que estaba más limpia, con un criterio que era, pues bueno, como era como un cuadro abstracto que nadie sabía realmente cómo se tenía que colocar, pues ellas simplemente lo colocan por la parte que se ve mejor, más limpia. Sin embargo, nosotros, pues claro, lo primero que pedimos fue que se descosiera el sudario, porque había que ver lo que pasaba en el reverso. Y teníamos que, una de las primeras cosas que teníamos que ver era que si el sudario estaba plegado al revés de como pensaba Ricci, pues era en el reverso, es decir, en la parte oculta cuando estaba cosido, es decir, esto es el reverso, lo que hicimos fue descoserlo y mirar por el otro lado. En el reverso lo que vemos es que es donde están los coágulos de sangre, es decir, el foco. Yo me he puesto aquí el reverso precisamente para que se vea muy bien, porque tenemos que esta zona es la que está más manchada de sangre, o la sangre con más densidad, y esta, que es la parte última, la que está más alejada, si esto es digamos la cara 1 con relación al rostro, y esta es la cara 4, pues está como el sudario actúa como si fuera un filtro, pues lógicamente el líquido llega más filtrado a la parte más externa, y entonces ahí es donde queda la mancha más ancha. Esta mancha es mucho más ancha que esta, pero sin embargo donde están los coágulos de sangre pues es en esta zona de aquí, porque efectivamente son los que no se han filtrado. Pues como digo, el anverso y el reverso tienen colores distintos, o sea, el reverso está mucho más sucio, es la parte que ha estado mucho más visible. No solamente sucio, sino que la luz hace que el tejido de lino se vaya oscureciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, como ha estado más tiempo a la luz una parte que la otra, afortunadamente siempre escondido, por eso no ha quedado marrón oscuro, que es lo que hubiera terminado ocurriendo, pues el reverso pues se ve más oscuro, y claro, las monjas lo ponen al revés, pero bueno, en cualquiera de los casos, hecho el estudio de las dos caras, ya no había ningún problema. Lo segundo, lógicamente, se toman medidas. Entonces, ¿qué se hace con el sudario? Pues se inicia por lo más básico, es decir, ¿qué es lo que forma el sudario? Lo que forma el sudario es un tejido de lino, pero es un tejido de lino, estas medidas son 85,5 por 52,6 aproximadamente, aunque en una primera aproximación lo redondeamos y dijimos prácticamente 82,5 por 85,5, 52,5 por 85,5, y en algunos sitios todavía aparece esa primera referencia, pero que, bueno, esta es la más exacta, 85,5 centímetros por 52,6, y sabemos que ese sudario, que no es tan grande como todo eso, pues como he dicho, estaba hilado y tejido a mano, y eso se ve clarísimamente por la irregularidad de los hilos y la irregularidad del tejido, que además está lleno de errores e imperfecciones, ¿no? En cuanto a que los hilos se han hilado a mano, esto está claro porque vemos, por ejemplo, pues hilos que son muy finitos y otros que son gordísimos. Es decir, esto no pasaría ningún tipo de control de calidad actual, lógicamente, y esto nos permitió conocer que estamos ante un tipo de tejido que es por lo menos anterior al año 1000. No podemos precisar mucho más viendo el tejido, pero eso sí que era lo suficiente, ¿no? Llevamos una experta textil que nos dijo esto. Entonces, es una tela común, vulgar, es decir, que es un tafetán en el que se cruzan perpendicularmente los hilos, y esto es el tipo de tejido más antiguo, no es una sarga como la síndone,
Y ese tafetán pues tiene además, cuando se ha hecho el tejido, probablemente pues en un telar vertical, pues ha habido momentos en que el hilo pues se ha anudado o se han saltado algunos hilos de la trama vertical, y entonces pues ahí, o la urdimbre, mejor dicho. Entonces, bueno, pues hay errores, imperfecciones propios de quien está tejiendo el tejido. Es un tejido normal y corriente. Otra cosa interesante es que está hilado a mano con torsión en Z, que era la torsión común en el Imperio Romano. Esto no nos da ningún dato interesante. Sí que sería interesante si hubiéramos encontrado una torsión en S, porque entonces la torsión en S de los hilos, es decir, sería la propia precisamente de zonas como Palestina, donde efectivamente los judíos tienen la tendencia a escribir al revés y tienen la tendencia a utilizar más la izquierda que la derecha, por lo menos eso es lo que se dice, y por esto mismo, pues dijéramos que la torsión de las fibras, en vez de hacerse así, se hace al revés, entonces, o con la otra mano. Y esto explicaría que el palo, dijéramos, por eso se dice en Z o en S, según cuál sea la dirección del palo de las fibras, comparándolo con el palo de la letra con la que se compara. Bueno, pues eso, la torsión en S hubiera sido significativa de Palestina, pero sencillamente una torsión en Z es característica de todo el Imperio Romano, prácticamente era el tipo de tejido más común. Sabemos además que son fibras de lino, porque indudablemente el microscopio electrónico nos da una visión clara de que son pues como cañitas de bambú, que son propias de un tejido de lino. Y entonces se hace una serie de fotografías con luz visible. Aquí nos acompañó en uno de los viajes el padre Carreira, que en paz descanse. Padre Carreira era un jesuita que era físico y astrofísico, y además precisamente por ser astrofísico y hacer fotografías de planetas y cosas así, tenía un equipo de fotográfico impresionante, y aparte de que era un hombre con una capacidad intelectual más que suficiente y más que sobrada, interesado por el tema de la síndone, y claro, se interesó mucho en poder participar en la investigación del sudario. Fue parte de nuestro equipo de investigación pues hasta recientemente, ¿no? Entonces, pues se hicieron fotografías con luz visible, con luz infrarroja, se hicieron fotografía y se grabó con vídeo con luz ultravioleta, y también se hizo fotografía con luz transversal, que esto, pues tengo que decir que, bueno, yo no estaba allí de convidado de piedra, y eso fue una idea que se me ocurrió a mí y que ahora que tengo la oportunidad lo quiero dejar para la posteridad, porque yo había visto que con la sábana de Turín se había hecho una fotografía con luz transversal, y entonces cuando alguien se planteó qué más podemos hacer, yo dije, ¿por qué no colocamos los focos detrás? Y efectivamente fue una idea buenísima, porque con luz transversal se ve muchísimo más material hemático que se ve a simple vista. Si tú ves el sudario parece que son unas manchas de líquido, pues como deslavadas, parece que sean manchas de café con leche, como decía el doctor Villalain, y la verdad es que no parece que sean manchas de sangre, y es que esta es una sangre que tiene 6 partes de líquido pulmonar por 1 de sangre, ¿no? Entonces claro, es una sangre que está muy diluida, como es lógico y como correspondería a una persona que muere con un edema de pulmón agudo, como tendría que ser el caso de Jesús de Nazaret. También en los últimos viajes, uno de los últimos viajes, en mayo del año 2007, también se escaneó el sudario. Esto es lo que nos permite tener esta reproducción, que mucha gente nos dice si es una tela, ¿no? Es un escaneado tomado directamente del sudario con una máquina, con un escáner pues más o menos convencional, pero con suficiente definición como para que se vea prácticamente los hilos y a veces las fibras, ¿no? Entonces, esta reproducción impresa sobre papel fotográfico, pues es como esta que tenemos aquí en la sede del Centro Español de Sindonología, o la que tenemos, el que ahora mismo cubre la caja donde se guarda el sudario. Bueno, pues ahí tenemos, como digo, una de nuestras intervenciones, es decir, también se hace una digitalización de la imagen del sudario con muchísima precisión, que ya la tenemos hecha. También hay otros aspectos que son muy importantes para estudiar, por ejemplo, lo que se refiere al análisis de las arrugas del lienzo, que nos indican, teniendo en cuenta que un lienzo de lino, si no se plancha, conserva las arrugas
y como dirían pues las señoras de una cierta edad que han planchado telas de lino, ahora ya todo tiene tergal o tiene mezclas y tal, pero la verdad es que antiguamente pues cuando había un tejido de lino que era el bueno, pues el lino, las mantelerías de lino, etcétera, de la abuela y todo eso que eran las buenas, o las que el lino también es la tela que se utiliza tradicionalmente como el mantel del altar, que no se llama mantel, sino síndone, por cierto. Y entonces, pues, digamos, el lino, aun planchándolo, conserva sus arrugas de toda la vida. Entonces, estas arrugas, pues, nos indican, algunas de ellas sabemos clarísimamente, como este eje de simetría que hemos dicho antes, que el sudario ha estado plegado por ahí en el momento en que se manchó de sangre, por tanto, en origen, y conserva la arruga. Incluso podemos saber si es hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues todo eso lo sabemos. También sabemos, por ejemplo, que aquí hay esta otra arruga es la mitad del lienzo, es decir, cuando se dobló como si fuera un paño de corporal, pues se dobla por aquí, se ve otra arruga por aquí, bueno, un pliegue más bien, otro pliegue por ahí. Es decir, que los pliegues se conservan en el tejido de lino, para mal y para bien. En este caso, pues todas esas arrugas que vemos en la imagen nos están indicando cómo ha sido colocado el sudario sobre una superficie que no era lisa. Por eso se producen esos gurruños, esas arrugas, esos vórtices de arrugas en determinados sitios, porque esto está colocado en torno, pensamos, en torno a una cabeza que no es desarrollable sobre un plano y por tanto se arruga necesariamente. También otro de los hallazgos importantes fue encontrar que en determinados lugares pues hay pues agujeritos dobles. Esos agujeros dobles desconcertaron un poco a los investigadores hasta que se dieron cuenta de que se correspondían a los lugares donde, según la hipótesis que desarrollaremos en la siguiente charla o en la siguiente, esos se corresponden a lugares donde la cabeza tiene pelo, o sea, véase la barba, véase los laterales, véase la nuca, en fin, el pelo largo, en fin, ahí tenemos una serie de agujeritos y además se pudo comprobar con absoluta certeza que ahí en algunos casos todavía quedan hilvanes, es decir, esto ha sido cosido a la cabeza del supuesto ajusticiado, como veremos más adelante, ¿no? Y estas perforaciones se encuentran en las zonas, como digo, donde el sudario cubrió la cabellera o la barba o tal, ¿no? Y ahí están pues repartidas en todo el sudario. Aquí tenemos una foto de detalle precisamente donde se ve algún trozo de hilván que todavía se conserva, sobre todo en la parte de la nuca se conservaba y curiosamente ha resultado ser entonces clarísimamente cosidos, agujeros de hilvanes y con hilos precisamente de torsión en S. Eso es interesante también porque este tipo de hilván parece que sí podríamos vincularlo, por lo menos con una cierta probabilidad de que tuviera su origen en la propia Palestina, ¿no? Ahí tenemos la torsión en S, que es diferente del resto de los hilos que forman el sudario. También otra de las cosas que se hizo fue pasar una sonda de vacío que permitió tomar varios filtros con muestras con un montón de la contaminación variadísima que podemos encontrar en el sudario. Es decir, aquí se ha encontrado absolutamente de todo. Se ha encontrado restos de esporas, en fin, de todo, absolutamente, ¿no? Y partículas no solamente orgánicas, sino también inorgánicas, como por ejemplo microesferas de hierro, arcilla, caliza, cenizas volantes, etcétera, todo. Algunas pues son procedentes, lógicamente, de la estancia durante siglos en Asturias, donde hay que tener en cuenta que la combustión del carbón es una cosa muy normal, porque las minas de Asturias han estado funcionando siempre, ¿no? Durante siglos. Y incluso se encontró lo que podría encontrarse, pero incluso cosas que no deberían estar, como por ejemplo, pues como hemos visto, la Revolución de Asturias del año 1934 supuso la voladura de la Cámara Santa, en la destrucción, por ejemplo, de la aguja de la torre de la catedral, en fin, una serie de barbaridades que se hicieron, y ahí vemos incluso pues cómo el Arca Santa acabó hundida entre los escombros, pero afortunadamente el sudario no, bueno, que estaría en aquel momento dentro del Arca Santa, pues no tuvo ningún percance importante. Tiene alguna rotura y algún recosido, pero no es cosa que sea significativa. Entonces, el microscopio electrónico de barrido ha permitido descubrir una gran cantidad de granos de polen. El problema que tiene el polen es que
estamos hablando de micras, de milésimas de milímetro. Entonces, una vez se ve un polen, se le puede hacer una fotografía, pero no hay forma de darle la vuelta para ver el lado contrario del mismo polen. Entonces, algunos se pueden identificar fácil y otros no, porque los polenes son muy variados y aunque parezca que sean la misma especie, son especies distintas muy parecidas. Algunas se pueden identificar y otras absolutamente no. Entonces, claro, aunque encontremos muchos granos de polen, no todos son identificables. Y además, una vez se hace la foto, no se puede volver al mismo sitio, porque prácticamente es imposible. Es decir, con la ampliación de una de los filtros a la magnitud que da el microscopio electrónico, es como si estuviéramos viendo una moneda dentro de un campo de fútbol, ¿no? Entonces, volver al mismo sitio es bastante complicado. También hay algunos indicios que nos apuntan a que el sudario ha tenido, en algún momento, ha sido enrollado en una esquina. Esto podría ser fruto de un nudo, como luego veremos, pero hay indicios de que falta parte de la tela, es decir, hay quien dice que es necesario que la tela fuera un poquito más grande para que se terminara de producir la convergencia de esas arrugas. Bueno, pues podría ser que al sudario le faltara parte importante, ¿no? Pero en cualquier caso tendría que ser una tela no demasiado grande. Esto es una hipótesis que tiene su fundamento, pero nada más. También hay otras marcas que no deberían existir. Como hemos visto, hay cosidos modernos que intentan evitar pues, desgarraduras o las manchas de óxido de hierro que se producen pues, por esas chinchetas, otros clavos con el que se sujetaba el sudario antes al bastidor de madera, antes de tener el marco de plata. Y algo sorprendente también, que eso sí que es una contaminación que se podía haber evitado. Por ejemplo, en la parte central del sudario, en varios lugares, pues se ven algunos puntos, por ejemplo, este es uno de ellos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos rectángulos, uno y otro. Estas marcas oscuras son de purpurina de plata, así nos lo dice el espectrómetro, ¿no? Y entonces podemos decir que quizá en algún momento alguien apoyó la lata de una pintura de purpurina encima del sudario, lo cual demuestra hasta qué punto no se conocía la importancia que tenía el sudario. Es decir, bueno, pues algún sacristán o alguien en un momento determinado pues no tuvo la precaución de, en lugar de proteger el sudario, pues de apoyar allí mismo encima de la propia reliquia la lata de purpurina, porque eso es lo que nos indica. Estas son las marcas del fondo de una lata de purpurina. Bueno, y sobre todo, pues también otra cosa también sorprendente son un abuso, que son los besos. Es decir, hay en diversos lugares del sudario, sobre todo hay una mancha que está prácticamente en el centro, que es de carmín más rojizo. Bueno, pues podría ser de una señora muy principal que visitó Asturias y que era asturiana, pues después de la Guerra Civil, ¿no? En fin, puede ser. Hay también algunos otros tipos de carmín de labios que no son tan rojos como el que utilizaba esta señora, pero bueno, esto indica que se ha estado pues acercando gente que tendría que haberse limpiado los labios antes de dar un beso, ¿no? Pero en fin, tuvo que ser gente muy importante como para que no se le dijera que lógicamente cuando uno toca algo y lo puede manchar, pues que lo que tiene que hacer es limpiarse. Bueno, lo cierto es que todo eso son contaminaciones, por eso queríamos conseguir que se protegiera mejor el sudario y después de muchos años de insistir, por fin el año 2014 se tomó la decisión de que el sudario tuviera por lo menos una protección y que normalmente no fuera tan accesible y que se limitaran las salidas del sudario y sobre todo que se estaba enseñando sin tener ningún tipo de protección y eso es algo impensable. Es decir, en el Congreso del año 2007 que vino a Oviedo pues una famosísima experta textil de Suiza, la doctora Flori Lemberg, quedó absolutamente escandalizada de que el sudario no tuviera ningún tipo de protección y que pudiera uno tocarlo directamente. Entonces eso pues era algo que no se tenía que consentir y por fin se ha superado, ¿no? También, bueno, hay que decir que estas contaminaciones son providenciales, pero nos interesan las originarias, como esta. Esta que vemos aquí es pues una serie de marcas, mejor dicho, de marcas, no, de aglomeraciones de partículas que se encuentran pegadas en las zonas donde ha habido sangre.
Es decir, que estas partículas son tan antiguas como la propia sangre, igual que las arrugas que hemos dicho. Entonces, ¿esto qué nos indica? Bueno, pues que en la parte interna de la capucha con la que queda el sudario al final, según nuestra hipótesis, como veremos, colocado sobre la cabeza, en la parte interna alguien ha espolvoreado el conjunto, la parte interior, con una especie de polvillo blanco que no sabíamos lo que era hasta que pudo determinarse ya que eran partículas de resina de áloe y bálsamo de estoraque, que es la mirra, ¿eh? Es decir, eso es algo que bueno, coincide con lo que dicen los evangelios, ¿no? Que utilizó mirra y aloe. Bueno, pues esa mirra y ese aloe se encuentran no solamente en la sábana de Turín, sino también en el sudario de Oviedo. Y como veremos también algún otro grano de polen que es muy característico de la síndone y que también se encuentra, pero eso lo dejaremos para más adelante. Y ahora simplemente pues anunciar que la próxima charla va a ser sobre el estudio hematológico forense, pero ese requiere un capítulo aparte, porque no queremos que sea interminable esta primera charla, y en la segunda pues abordaremos precisamente el estudio hematológico forense de la reliquia que se inició con el doctor Villain y la doctora Ramos, su esposa, y que bueno, pues que después ha continuado el profesor Alfonso Sánchez Hermosilla. Bien, lo veremos esto en la próxima ocasión.